Y considero que en Guatemala es importante que aprendamos sobre el tema del aborto, pero no con morbosidad, donde estemos viendo cómo se realizan este tipo de prácticas y qué es eso de que pues a las mujeres les están practicando un aborto, cómo los practican, quiénes los practican y todo eso, ¿verdad? Yo creo que es importante más entender por qué se da el aborto, qué podemos hacer para evitarlo y qué tipo de postura o idea voy a tener yo sobre el aborto. Aquí yo no quiero pues mezclar nada que tenga que ver con el tema religioso ni moral. Yo sé que esto tiene un gran componente de este tipo, pero más quiero que comprendamos una situación un tanto social de por qué se da el aborto. Y yo creo que ustedes en sus otras clases, por ejemplo en ciencias naturales, tal vez cuando ustedes están en básico, ya les han de haber explicado mucho de cuáles son los tipos de aborto, ¿verdad? Fíjense que voy a ir a cerrar una puerta porque me da mucho reflejo y creo que eso es lo que hace que los lentes se reflejen mucho. Espérenme un ratito. Ah, no, pues como que seguimos igual. Me los voy a quitar mejor porque me miro como con los ojos plateados. Bueno, entonces, les decía, vamos a ver la situación del aborto en Guatemala. Bueno, primero tenemos que saber que el aborto inducido, o sea que son abortos que no son espontáneos por causas naturales en las madres, en general pues les vamos a llamar abortos inducidos, son los que son provocados. Hay un objetivo en común que es pues que ese bebé no nazca. Y las madres de familia o las madres de ese bebé en diferentes situaciones, en diferentes edades, diferentes niveles económicos, pues deciden terminar con estos embarazos y generalmente va a ser antes o en los primeros 3 meses de embarazo. Esa es más o menos la época frecuente en que se dan estas interrupciones. Entonces, a ese tipo de interrupción le vamos a llamar un aborto inducido. En Guatemala el aborto inducido lastimosamente es bastante común, no es algo raro, no es algo extraño que suceda, pero frecuentemente esta práctica es insegura. ¿Por qué va a ser insegura? Porque es ilegal. Es una práctica que es a escondidas. Y cuando hay una práctica que es a escondidas, generalmente las personas que practican un aborto inducido recurren a clínicas que, si es que bien les va, que recurren a clínicas clandestinas, donde de repente no cuentan con todas las medidas sanitarias necesarias para realizar este tipo de prácticas. A veces también se realizan en centros hospitalarios o se realizan también en clínicas de médicos. Vamos a decir que pues estos son un poco más seguros. No estoy diciendo que sean mejor o que esté bien, pero sí estoy diciendo que es más seguro. En realidad la seguridad se va a buscar más hacia la vida de la madre eh, por las condiciones en las que se dan este tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir algo. En Guatemala se estima que en cada año ocurren 65,000 abortos inducidos. No estoy hablando de abortos espontáneos, abortos provocados. 65,000 cada año. Esta es una estimación. Yo tomé los datos de una investigación que hicieron en Guatemala. Yo sé que es difícil que alguien dé datos sobre pues, si se ha practicado un aborto o no, pero estas personas lograron obtener estos datos en todos los departamentos de Guatemala a través de comadronas, a través de enfermeras o médicos o madres de familia, cabezas de familia, donde lograron decir que a veces sus hijas o sus nueras, por ejemplo, si se han practicado algún aborto. La tasa o la incidencia, ¿qué quiere decir eso?
Cuando yo estudio la tasa o la incidencia, es cuando yo quiero decir cuántas personas por cierta cantidad en el grupo. Cuando ustedes miren números así como estos con 2 puntitos, lo que quiere decir es que por cada 1000 personas o por cada 1000 mujeres, 24 se han practicado un aborto en Guatemala. Esa es una tasa bastante alta, es una frecuencia muy alta, entendiendo que esto ha sido bajo condiciones poco seguras o poco sanitarias. Los embarazos no deseados generalmente se resuelven a través de un aborto, no decidiendo que lo van a tener, o cuando hay un embarazo no deseado, pues también las mujeres a veces han decidido dar en adopción a los bebés, pero cuando deciden resolverlo a través de un aborto, en general es el 36%. Entonces, estos 65,000 abortos que se han dado en Guatemala en el año, pues la mayoría se van a terminar resolviendo a través de un aborto, ¿verdad? Bueno, en Guatemala los lugares con mayores incidencias. Antes se creía que solo las mujeres de la capital tomaban este tipo de decisiones porque se ha creído que los abortos es una decisión más frecuente en mujeres con dinero, con cierta posición económica o que lo pueda pagar, ¿verdad? Que pueda también esconderse en ese periodo de tiempo. Mujeres con estudios, ¿verdad? Pero ahora ya no, ahora ya se sabe que también en el interior de la República hay una alta incidencia de abortos. Obviamente el área metropolitana, o sea, el área de la capital, es donde más incidencia hay, pero luego está la región sur-occidente. La región sur-occidente me voy a referir, por ejemplo, a Retalhuleu, Mazatenango, Quetzaltenango, por ejemplo, que es toda esta área del occidente, pero que es como fronteriza. Y también se da mucho, sin importar si las mujeres son indígenas o no son indígenas. A pesar de que la población indígena pues tiene como más, como más peso moral en muchas de las acciones que toma, en general pues también están decidiendo no tener a los hijos y resolver la situación de los embarazos no deseados a través del aborto. Algunos son practicados por médicos, como les decía, estos serán más seguros. No es legal en Guatemala, ya vamos a ver más adelante, bajo ninguna circunstancia donde no corra peligro la madre, ¿verdad? Es legal. En realidad, cuando los médicos practican este tipo de actividades, o sea, hacen abortos bajo el consentimiento de la madre, bajo el consentimiento del padre, y él está consciente que va a provocar un aborto, pues puede haber una penalización del médico y también la penalización es económica y también con arresto, ¿verdad? O sea, va a prisión el médico. Le quitan su licencia de práctica de la medicina porque ellos realizan un juramento de preservar la vida. Entonces, bajo el Colegio de Médicos, por ejemplo, cuando ya están graduados, están haciendo una falta grave ante ese juramento y el comité de honor de su Colegio de Médicos. Las comadronas en general en las áreas rurales son las que van a practicar la mayoría de estas prácticas del aborto, pero sabemos que la comadrona es una mujer que se preparó para atender esas emergencias de nacimientos de los niños. Una cosa es atender a un niño que va a nacer y otra cosa es evitar que ese niño nazca. Además, hay situaciones de salud que deben ser bastante delicadas, que se deben de cuidar digamos, en los días después al aborto. En general, las mujeres piensan que pues ya les practicaron un aborto y ya están tranquilas y muchas de ellas inician con infecciones porque las condiciones de salud no fueron buenas
o porque de repente hicieron una mala práctica y entonces el aborto no es completo. Porque los instrumentos que utilizan, los medicamentos que utilizan, especialmente en el interior de la República, pues las comadronas no tienen el mismo acceso que tienen los médicos también. Entonces, en general, vamos a decir que hay como dos grupos de personas que pueden realizar este tipo de abortos. Entonces les decía, las técnicas inseguras y la atención inadecuada del posaborto es lo que va a amenazar la salud de las mujeres. Las consecuencias de un aborto pueden ser desde las psicológicas, que mucha gente dice, pues esto no se mira. La mujer decidió hacerse un aborto y si ella se siente mal consigo misma con relación a hacerse un aborto, pues pareciera que esto no se nota. Porque estamos acostumbrados a invisibilizar este sentimiento o este sentimiento de culpa que pudiera tener la mujer. Socialmente, si digamos la comunidad, vamos a decir acá en Guatemala, si la colonia, la cuadra o la familia se dio cuenta que estaba embarazada y de repente ya no está embarazada, pues también hay un peso social y moral con el que tiene que cargar esta mujer. Pero las consecuencias más duras y las más peligrosas van a ser las consecuencias físicas. Como les decía, como se dan en condiciones insalubres y en clínicas clandestinas o en lugares clandestinos, pues esos cuidados posaborto en general son las que van a poner en peligro la salud de una mujer. Bueno, entonces, ¿por qué se da el aborto en una mujer? Y eso es importante que lo pensemos y lo analicemos. Bueno, la principal es un embarazo no planificado. Ese es También podría ser por una violación. Sí, sí, también puede ser, ¿verdad? Eso también vamos a platicar aquí un poquito más adelante, pero esto entra dentro de un embarazo no planificado. O sea, una mujer no decide un embarazo independientemente que sea a través de un proceso de abuso, a través de incesto, ¿verdad? Que es el abuso sexual de un padre hacia una hija o un abuelo o una persona cercana a la mujer, o simple y sencillamente pues no se tomaron las precauciones adecuadas, pues al final la principal razón de un aborto en una mujer es el embarazo no planificado. Esa es la principal causa del aborto, especialmente en Guatemala. En Guatemala tenemos que saber que la mayoría de personas, como lo hemos platicado siempre, puede llegar a tener una vida sexual activa, pero no tener controles de planificación familiar. Entonces, eso cada vez más lo va a exponer a un embarazo no deseado y esa va a ser la principal causa de que las parejas o las mujeres decidan practicar un aborto. Las condiciones, pues ya las mencionamos anteriormente, ¿verdad? ¿En qué condiciones es que se dan estas prácticas? Para disminuir los embarazos no planeados y los abortos inseguros se necesita que se actúe desde diferentes frentes, como dice acá en la diapositiva. No solamente es que una mujer decida planificar el embarazo, sino que hay como muchos factores para que se puedan evitar esos embarazos no planificados. Nosotros a lo largo de toda esta unidad hemos platicado, en primer lugar, del autoconocimiento, de involucrarse en nuestro propio conocimiento, en nuestro cuerpo y sobre todo el compromiso que requiere tener una relación tan íntima con alguien y que pues yo esté como alejado de todo lo que conlleva una relación sexual. Entonces, ¿cómo vamos a reducir los abortos en Guatemala? Hay 3 propuestas, ¿verdad? Una de ellas es evitar el embarazo. Definitivamente eso va a ser como por lógica la primera razón. Y sobre todo, pues esto haría que las mujeres, porque como este es un tema como de salud más de mujeres, aunque los hombres no están alejados de esto,
Al evitar tantos embarazos no planificados, podemos reducir la principal causa de muerte materna, especialmente cuando se practican en condiciones no sanitarias, cuando se practican los abortos. Entonces, se debe proporcionar a las parejas una amplio conocimiento sobre métodos anticonceptivos y también sobre anticoncepción de emergencia. Es importantísimo que las parejas, sobre todo, ¿verdad? Que el gobierno tenga una política y que les digo que sí la tiene. Lo que pasa es que las personas no la buscan. En general, en los centros de salud, el personal de salud está a la disposición de capacitar a las parejas en el uso de todos los métodos anticonceptivos. La salud sexual, sobre todo acá dice que nosotros tenemos que procurar una educación culturalmente apropiada sobre la salud sexual y reproductiva. Eso quiere decir que nosotros tenemos que respetar las creencias de las personas, la religión de las personas, cómo en una comunidad o en una familia se concibe la salud sexual. No podemos salirnos de ahí y llegar nosotros con nuestras ideas e imponerlas. Lo que sí es cierto es que se debe brindar salud sexual. Ustedes cuando llevan este programa de valores, no solamente llevan pues qué son los valores, las definiciones, cómo los ponemos en práctica, como todo lo que hemos venido conociendo, sino que también cuando nosotros tenemos en esta unidad de iguales y distintos, ustedes están recibiendo el conocimiento sobre la propia salud reproductiva. ¿Y qué es lo que más hablamos siempre? Respetar precisamente su cultura, respetar las creencias que ustedes y su familia tienen. En general yo trato de evitar lastimar esa parte de las creencias que tenemos, porque pues si no ustedes tampoco recibirían este mensaje que uno les da a ustedes sobre la salud sexual. Y sobre todo, pues yo sé que en este grupo, creo que hoy voy a ver cuántos sabemos ahorita. Sabemos 10. A ver, yo creo que solo tengo una mujer hoy, Jocelyn, ¿verdad? Estás aquí. Si no estoy mal. Pues eso en realidad es una ventaja. Porque decirles a ustedes como hombres que tienen que estar involucrados en estas decisiones, involucrados en la salud, en su propia salud sexual, y que necesitan ser educados sobre los riesgos del aborto inseguro y alentarlos a que se involucren más en la planificación de su familia o en la futura familia que ustedes van a tener. Ustedes deben decidir en qué momento ustedes quieren ser papás en el futuro. Yo espero que pues de alguna manera no sea tan cercano, pero ustedes se deben involucrar en esa decisión y alentarse a planificar su vida. Eso es lo que tienen que hacer. Por eso es que acá, si se dan cuenta, una de las propuestas que nos hacen en general para evitar el aborto es que los hombres estén involucrados en este tema y no que se sientan alejados como, bueno, yo no me embarazo, entonces no es mi problema, sino que deben ser esa parte activa que también toma decisiones. A ver, no sé si alguien tiene una pregunta hasta acá. ¿La puedes decir también? El aborto es legal en algunos países, Miss. En la mayoría de países es ilegal. Bueno, en América Latina, la mayoría de países es ilegal. En Europa, la mayoría es legal, ¿verdad? América Latina, me parece que Estados Unidos, Canadá, Cuba. Ayer estaba viendo precisamente ese mapita, ahorita lo tengo aquí presente de las áreas que estaban en color verde. Canadá, Estados Unidos, Cuba, Guyana Francesa, y me parece que
Uruguay. Son los países que sí tienen legalizado el aborto. De ahí los demás, no, ¿verdad? Hay regiones de ciertos países como que son independientes, entonces pudiera ser que en algunas regiones sí sea legal. Pero este es un problema en América Latina, porque en América Latina tenemos como todo el tema cultural, que pues también se mezcla con el tema religioso y que hace pues que las personas de alguna manera pues hagan como mucha campaña en contra del aborto. Y también hay muchos grupos pues que están como en esta nueva modalidad feminista, como más dueños de su cuerpo, donde nadie puede decidir y entonces también están a favor del aborto. Entonces, ahorita yo siento que en América Latina estamos como en esa lucha, ¿verdad? Que no se logra consensuar ni una ni la otra postura. En Europa, casi en toda Europa es legal. Hay condiciones en las que se puede practicar un aborto, pero no es como tan fácil, ¿verdad? Sino que sí tiene que ser realizado por un médico. Si lo realiza alguien de forma ilegal, pues entonces también va detenido. Tiene que ser un médico autorizado que utilice todos los protocolos de seguridad para una mamá. Tienen que firmar las mamás que están de acuerdo, ¿verdad? Que se comprometen a renunciar a esa maternidad de forma temprana. En Guatemala, que pues les dije que lo íbamos a ver más adelante. Ay, me equivoco de mouse. Yo creo que ya lo podemos ver acá. Bueno, entonces en Guatemala, ¿cuál es la situación del aborto? Hay como muchas definiciones de aborto en Guatemala. Esta es la ley que nosotros tenemos y pues, ¿qué va a ser para el Estado de Guatemala un aborto? Pues es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, le llaman, ¿verdad? La preñez es el embarazo. Todavía aquí hay palabras así como pues se utilizaban antes, pero para Guatemala cualquier muerte del producto de la concepción, o sea, del embarazo, se va a considerar un aborto. Acá no están diciendo si es provocado o es natural. Entonces, acá, abajito, si se dan cuenta, ya nos están especificando que hay diferentes tipos de aborto, ¿verdad? Está el aborto procurado, el aborto con o sin consentimiento. Este aborto puede darse, por ejemplo, cuando una pareja, la mujer decide que sí va a tener el bebé y la pareja la lleva a una clínica para decirle que, por ejemplo, van a hacer una revisión para ver cómo está el bebé y resulta que en ese momento le practican un aborto, ¿verdad? Eso es sin consentimiento, es un aborto sin consentimiento. Hay padres que por la presión social, por la vergüenza, pueden llevar a las jóvenes, pues chiquitas, especialmente si están solteras, a clínicas obligadas a que les practiquen un aborto también. Si se dan cuenta, aquí incluso dice, ¿verdad? Si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, pues hay pena con prisión. ¿Qué hora es usted? Porque ya los de quinto, no, todavía no es hora. Los de quinto ya quieren entrar. Bueno, hay aborto calificado, que es cuando pues se hace un aborto y la mujer resulta fallecida, ¿verdad? El responsable de ese aborto pues también va a tener años de prisión. El aborto terapéutico dice que no es punible, o sea que no es condenable, ¿verdad? Siempre y cuando el médico considere que la mujer corre riesgos por el embarazo en el que tiene en ese momento, pero necesita que otro médico certifique que sí es así, ¿verdad? Que hay riesgo, no solamente es el médico de cabecera el que va a decidir, ¿verdad? El aborto preterintencional
¿verdad? Por casos de violencia. Por ejemplo, hay mujeres que están embarazadas, vamos a decir que sufren de violencia doméstica y pues entonces producto de esa violencia doméstica puede perder el bebé, pues entonces eso también es condenable. Tentativa y aborto culposo, ¿verdad? Cuando la mujer puede causar su propio aborto a través de pues muchas maniobras, ¿verdad? Y otra persona se entera y la acusa, pues entonces también puede tener años de prisión, ¿sí? Agravación específica, que es cuando el médico, beneficiándose de su profesión, coopera en procurar un aborto en una mujer. O sea, pone a disposición sus conocimientos como médico para poder causar un aborto. Entonces, si se dan cuenta, en Guatemala, por muchos lados, por muchos puntos de vista, pues siempre el aborto casi siempre va a ser condenable, menos el aborto terapéutico, pero ya vimos que no es solo que un médico diga que sí, sino que tienen que haber dos médicos que digan que sí es cierto que la mamá corre peligro. Bueno, entonces ya casi para terminar, ¿quiénes son las personas que abortan en Guatemala? Típicamente, ¿cómo podemos ubicar esto? Bueno, en edad, la mayor cantidad de mujeres que abortan son mujeres entre los 20 y 24 años de edad. Los años de escolaridad que ha tenido son entre 1 y 6 años. Eso quiere decir que casi siempre son mujeres que han llegado hasta sexto primaria. 1 y 6 años de escolaridad significa eso. Ustedes ya casi van sobre los 10, 11 años de escolaridad, ¿verdad? Para que más o menos tengan ustedes una referencia. La mayoría son mujeres que sí cuentan con una pareja, ya sea que están unidas o están casadas. La mayoría de mujeres que decide realizarse un aborto pues están en unión o cuentan con una pareja. Y si se dan cuenta, la mayor parte de ocupación de mujeres que deciden en Guatemala hacerse un aborto son amas de casa, la mayoría. Eso quiere decir que muy seguramente ya tienen familia, ¿verdad? Y una pareja. Ahora sí, pues digamos los métodos que se utilizan para practicar un aborto en Guatemala, los quirúrgicos, ¿verdad? Eso es pues que utilizan instrumentos para poder producir un aborto por nuestras mismas creencias y porque tenemos el apoyo de las comadronas. O también estaba leyendo ayer que decía que hay mujeres que se consideran las mujeres que hacen eso en las comunidades, así les llaman, ¿verdad? Las mujeres de eso, ¿verdad? Entonces son mujeres que aprenden a preparar cierto tipo de plantas y hierbas y entonces se las dan a tomar a las mujeres para que pueda provocarse un aborto. Entonces, sustancias basadas en plantas. Aquí está todo el montón de sustancias. A nivel químico, hay gente que dice que hasta se toman Alka-Seltzer de 20 a 40 tabletas para tratar de provocarlo. Utilizan todos estos componentes químicos que si se dan cuenta, pues tampoco es que estén como muy alejados o del alcance de las personas, ¿verdad? Y los físicos, y estos son un poquito los más peligrosos porque se causan caídas intencionales, cargan objetos pesados, a veces se insertan sondas en la vagina para tratar de provocar la expulsión del feto o la inserción de un objeto o hacer saltos, ¿verdad? Yo puedo decir que estos son los más comunes que se van a encontrar en los hospitales porque generalmente cuando se hacen este tipo de prácticas más físicas que son ¿cómo se dice? Bueno, que se hacen a sí mismas, son las más peligrosas. Y acá es cuando viene el tema de la salud posaborto, ¿verdad? Porque si se insertan algún objeto en la vagina, pueden perforar el útero, no solamente pues provocar un aborto, sino que una hemorragia, alguna infección, porque el objeto que están utilizando pues no está en las condiciones, ¿verdad? Bueno, entonces para terminar, una realidad es que la mayoría de las mujeres guatemaltecas no usan anticonceptivos modernos
pero quieren familias pequeñas. Ahora ustedes les preguntan a las mujeres cuántos hijos quieren tener y les dicen 1. Si muchos dicen 2, ¿verdad? Entonces aquí el asunto es que queremos familias pequeñas, pero no nos involucramos en nuestra salud reproductiva. O los hombres dicen que no quieren tener hijos, que no se quieren casar, que no se quieren, vamos a decir, atar a una familia o a los hijos, pero no utilizan métodos anticonceptivos, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad. Por lo tanto, el llamado es a involucrarnos en nuestro autoconocimiento y en hacer conciencia de que es necesario conocer sobre este tema para evitar todo lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Bueno, entonces, como les dije, el último mensaje es que tenemos que conocernos e involucrarnos en esta temática. Y pues no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a la tarea que tienen que hacer, ¿no? No, Miss. No, Miss, no hay duda. No, Miss. Bueno, entonces yo les voy a mandar ahorita, perdón, solo voy a copiar el enlace porque se los quiero, ay, me detuvo esto. Les voy a compartir por el chat el enlace, aunque en la plataforma ya se los puse, es que no me recordaba, pero sí, ya se los puse en la plataforma para que ustedes, ay, pónganme presente porque esa es la asistencia también, no me pusieron presente. Por favor. Es que esto de que se nos vence el tiempo en nada, ¿verdad? Tan feo. Bueno, ahí les mandé el enlace. Ahorita que terminemos, por favor, la clase, de una vez, no lo dejen para después. De una vez, métanse al enlace, hagan la hoja interactiva, tiene que ver con esta presentación. De verdad se las puse muy fácil para que ustedes la puedan hacer en un momentito chiquitito, en unos 5 o 10 minutos. Y que puedan ustedes tener los puntos de esta semana. Las personas que hacen falta con ponerse al día, por favor pónganse al día, porque hoy era el último día para ver las zonas. Ya el 19 yo creo que ya casi que entran a guías de nivelación y entonces es más complicado. Así es que por favor necesito que me envíen sus trabajos. No sé si hay alguna pregunta con relación al tema de hoy. No, Miss. Bueno, ¿qué les pareció el tema? No, Miss. Estaba interesante, Miss. Interesante, Miss. Bueno, no les quise poner eso de fotos feas de cómo se hacen los abortos porque eso ya creo que ya lo han requete visto ustedes, entonces aparte que no mucho me gustaron, pero bueno, como les digo, hay que evitar ese tipo de imágenes, ¿verdad? Mejor concienticémonos y actuemos. Así es que, pues hoy es la última clase y los voy a extrañar muchísimo. Gracias a Dios, pues voy a ser su maestra el otro año otra vez, siempre de valores, y me dio mucho gusto que hayan sido mis alumnos, los aprecio muchísimo, espero poderlos ayudar en lo que ustedes necesiten, no solamente en el tema de la clase, sino que en cualquier otra cosa, y pues no duden en buscarme si así lo necesitan. Bueno. Gracias, Miss. Bendiciones. Gracias. Miss. Ojalá Nos tengan un vemos buen el resultado otro año. final de año y pues sí, los voy a extrañar un montón porque me acostumbro a mis grupos, ¿verdad? Pero bueno, así es, ¿verdad? Tenemos que terminar el año escolar también. Así es que se cuidan, que estén bien. Gracias, Miss, igualmente. Adiós. ¿Viste en qué lugar dijo de que hay más coincidencias de aborto en Guatemala? En la capital y en el suroccidente. Ah, gracias. Bueno, se cuidan pues. Adiós. Igualmente. Adiós, señor. Que estén bien. Adiós. Adiós, Miss. Adiós.